Mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a Soy Nakama, el canal donde cada semana analizamos hasta el más mínimo detalle de One Piece. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a descubrir las 10 curiosidades más impactantes del episodio 1171 de One Piece, comenzando con la número 10. Curiosidad número 10. El episodio empieza engañándonos para bajar la tensión antes de mostrarnos a Loki. Lo primero que llama la atención es que el episodio no corre inmediatamente hacia Loki, aunque el capítulo anterior terminó con Luffy, Zoro y Nami consiguiendo la llave para liberarlo. Muchos pensaban que el episodio comenzaría directamente con las cadenas rompiéndose, pero Toei hace exactamente lo contrario. Primero nos lleva otra vez a la aldea occidental y nos deja respirar un poco. Ese cambio de ritmo no fue casualidad. Mientras nosotros seguimos pensando en el príncipe maldito, el anime nos recuerda que el BAF sigue siendo una isla enorme donde están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Esa forma de contar la historia hace que el mundo se sienta mucho más vivo y evita que todo gire únicamente alrededor de Loki. Desde el primer minuto, Toei nos dice que la historia de el BAF es mucho más grande que un solo personaje. Después vemos a Ripley acompañando a Franky mientras le explica la historia del gigantesco árbol Aram. Ahí descubrimos que ese árbol no es simplemente un árbol enorme, sino prácticamente el corazón de toda la isla. Ripley cuenta que hace muchísimo tiempo existía una aldea construida en una de sus ramas, pero un incendio nunca dejó de arder y los gigantes tomaron una decisión extremadamente dura. En lugar de arriesgar todo el árbol, cortaron por completo esa parte para impedir que el fuego siguiera extendiéndose. Es una escena muy tranquila, pero deja una enseñanza importante. En el BAF, incluso los gigantes tienen que tomar decisiones dolorosas para proteger lo que aman. Ese pequeño relato también sirve para recordarnos que el árbol Aram ha sobrevivido durante generaciones enteras y ha sido testigo de gran parte de la historia del mundo. Mientras muchos estaban esperando acción, Oda aprovechó esos minutos para seguir construyendo la historia de el BAF poco a poco. Curiosidad número 9. Mientras todos disfrutan del BAF, Oda nos recuerda que el peligro sigue muy cerca. Después del recorrido por el árbol Aram, el episodio cambia nuevamente de escenario y nos muestra momentos mucho más relajados. Vemos a Usopp completamente emocionado viviendo el sueño que llevaba persiguiendo desde que comenzó One Piece. También aparecen varios gigantes compartiendo con los sombreros de paja y por unos minutos parece que todo vuelve a la normalidad. Incluso los niños gigantes siguen con su rutina en la escuela mientras la vida continúa como si nada estuviera pasando. Esa tranquilidad hace que uno baje la guardia, pero precisamente ahí está el truco de Oda. Nosotros sabemos que los Caballeros de Dios ya están cerca de esa zona desde el final del episodio anterior, aunque la mayoría de los habitantes todavía no tiene idea del enorme peligro que se acerca. Ese contraste hace que estas escenas tengan mucho más valor del que parecen tener a simple vista. Los niños siguen estudiando, los gigantes conversan con normalidad y Usopp disfruta cada segundo en la tierra que siempre soñó conocer. Sin embargo, el espectador sabe que esa paz puede desaparecer en cualquier momento. Esa es una de las cosas que mejor hace Oda. Nos regala unos minutos de calma justo antes de volver a llenar el ambiente de tensión. Cuando uno vuelve a ver el episodio después de conocer lo que ocurre más adelante, entiende que esos momentos tranquilos eran como la calma antes de la tormenta. Y eso hace que se disfruten todavía más. Curiosidad número 8. Gunko dejó una marca tan grande que los gigantes todavía siguen recuperándose. Después de esos momentos tranquilos en la aldea, el episodio vuelve a recordarnos que el ataque de Gunko todavía tiene consecuencias. Vemos a Nami junto a varios gigantes que resultaron heridos durante los acontecimientos de los episodios anteriores. Aunque la batalla ya terminó, las heridas siguen ahí. Ese detalle puede parecer pequeño, pero demuestra que en One Piece las peleas no desaparecen de un capítulo para otro. Oda siempre intenta mostrar las consecuencias de cada enfrentamiento. Mientras algunos personajes descansan, otros siguen preocupados por los heridos y buscan la manera de ayudarlos. Incluso varios gigantes preguntan por Gels, la doctora, porque saben que todavía hay personas que necesitan atención médica. Eso hace que el episodio se sienta mucho más real. No todo gira alrededor de la pelea principal. También importa lo que ocurre con quienes quedaron atrapados en medio del conflicto. Lo interesante es que, mientras todos intentan entender qué fue exactamente lo que ocurrió en el castillo, nadie tiene información completa. Unos hablan de monstruos, otros de explosiones y otros simplemente saben que algo muy grave pasó. Esa confusión refleja perfectamente el caos que vive el BAF en ese momento. Cada grupo conoce solamente una parte de la historia. Nosotros, como espectadores, tenemos más información porque hemos seguido todos los acontecimientos, pero los habitantes de la isla todavía están tratando de unir las piezas. Oda utiliza esos diálogos para mostrarnos cómo se propagan los rumores dentro del BAF y cómo el miedo comienza a extenderse poco a poco entre los gigantes. Curiosidad número 7. Mientras todos buscan respuestas, Luffy y Zoro ya van camino a cumplir la promesa que hicieron. Después de mostrarnos lo que ocurre en la aldea, el episodio finalmente cambia al inframundo. Aquí vuelve la historia que todos estaban esperando.
Luffy y Zoro ya tienen la enorme llave que consiguieron gracias a Scooper Gavan y avanzan directamente hacia el lugar donde permanece encadenado Loki. Lo curioso es que ninguno de los dos parece estar dudando. Luffy solamente piensa en cumplir la palabra que dio. Él prometió que volvería con la llave y eso es exactamente lo que va a hacer. Esa forma de actuar encaja perfectamente con su personalidad. No importa si todo el mundo considera a Loki un criminal. Si Luffy dio su palabra, hará todo lo posible por cumplirla. Zoro, por su parte, permanece atento a cualquier movimiento extraño, pero tampoco intenta convencer a Luffy de cambiar de idea. Los dos avanzan con total decisión hacia el lugar donde los espera el príncipe maldito. Cuando finalmente llegan, la escena sorprende bastante. Loki no tiene el aspecto del monstruo que muchos imaginaban. Lo que vemos es a un gigante completamente cubierto de heridas, lleno de sangre y con un aspecto que hace pensar que ya perdió el conocimiento. Su respiración apenas se nota y su cuerpo permanece inmóvil mientras las enormes cadenas siguen sujetándolo al árbol Adam. La imagen transmite más lástima que miedo. Incluso Luffy se queda observándolo durante unos segundos, como intentando entender cómo alguien tan temido terminó en un estado tan lamentable. Toei dedica varios planos a mostrar las heridas de Loki porque quiere que el espectador entienda que el gigante realmente está al límite de sus fuerzas antes de que ocurra todo lo que veremos más adelante. Curiosidad número 6. La llegada de Hajrudin demuestra que el miedo a Loki sigue vivo en todo el BAF. Justo cuando Luffy está dispuesto a quitarle las cadenas a Loki, aparecen Hajrudin y los nuevos piratas gigantes guerreros. Y créanme, ellos no llegan tranquilos. Desde que aparecen se nota que vienen desesperados por impedir que ocurra lo que tanto han tratado de evitar durante años. Mientras Luffy solamente ve a un gigante malherido que necesita ayuda, los demás siguen viendo al hombre que fue acusado de asesinar al rey Harald. Esa diferencia de perspectivas hace que la escena sea mucho más interesante. Para Luffy, una promesa vale más que cualquier rumor. Pero para Hajrudin, liberar a Loki significa arriesgar el futuro de toda la isla. Se nota en su voz, en la forma en que habla y hasta en la expresión de su rostro que está completamente dividido entre hacer lo correcto o seguir creyendo todo lo que escuchó durante tantos años. Lo más curioso es que Hajrudin nunca habla de Loki como si fuera una persona cualquiera. Cada vez que menciona su nombre lo hace con un enorme respeto mezclado con miedo. Incluso les recuerda a Luffy y a Zoro que todo el BAF conoce a Loki desde que era un niño y que nadie entiende mejor que ellos la clase de hombre que supuestamente es. Ahí Oda vuelve a jugar con nosotros. Porque mientras los gigantes siguen describiéndolo como un monstruo capaz de destruirlo todo, la cámara continúa enfocando a un Loki inmóvil, cubierto de sangre y sin fuerzas para levantarse. Esa contradicción hace que el espectador empiece a preguntarse quién tiene realmente la razón. ¿Estamos viendo al monstruo del que todos hablan o simplemente a un hombre que lleva demasiado tiempo cargando con el odio de todo un reino? Curiosidad número 5. Luffy nunca cambia de decisión cuando promete ayudar a alguien. Uno de los momentos que más me gustó del episodio ocurre durante la discusión sobre si deben liberar o no a Loki. Todos intentan convencer a Luffy de que no lo haga. Le recuerdan los rumores, le hablan de los crímenes que supuestamente cometió y hasta le dicen que podría poner en peligro a toda la isla. Pero Luffy ni siquiera se deja influenciar por todo eso. Él responde de la misma manera que lo ha hecho durante toda la serie. Primero quiere conocer a la persona con sus propios ojos y después sacar sus propias conclusiones. Esa forma de actuar es una de las razones por las que siempre termina encontrando aliados donde los demás solamente ven enemigos. Ya ocurrió con Robin, con Franky, con Jinbe e incluso con muchos personajes que al principio parecían villanos. Hay un detalle que casi nadie comenta. En medio de toda la discusión, Luffy prácticamente ignora los rumores. Él mismo deja claro que ni siquiera ha tenido la oportunidad de hablar con Loki. ¿Cómo va a juzgar a alguien si todavía no conoce su historia? Esa frase representa perfectamente la forma de pensar de Luffy. Él no vive guiándose por lo que dicen los demás. Prefiere descubrir la verdad por sí mismo. Y precisamente esa decisión termina cambiando todo el rumbo del episodio. Porque si Luffy hubiera escuchado a los gigantes y hubiera decidido marcharse, Loki habría permanecido encadenado. En cambio, su terquedad termina provocando uno de los momentos más impactantes que hemos visto en todo el arco de El Baf. Curiosidad número 4. Todos tenían miedo de liberar a Loki, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Después de la discusión entre Luffy y los gigantes ocurre una de las escenas más interesantes del episodio, porque mientras todos hablan de Loki como si fuera un monstruo imposible de controlar, la imagen que tenemos frente a nuestros ojos es completamente diferente. Loki está tirado en el suelo, cubierto de heridas y sangre, con un aspecto que hace pensar que apenas puede mantenerse con vida. Incluso los propios gigantes dudan de si realmente podrá sobrevivir después de tantos años encadenado. Pero aquí está uno de los detalles más curiosos del capítulo. Oda vuelve a jugar con esa diferencia entre la imagen que tienen los personajes sobre alguien y la realidad que estamos viendo. Los gigantes hablan de Loki como una amenaza capaz de destruir el BAF entero, pero nosotros solamente vemos a alguien derrotado.
Y esa contradicción hace que aparezca una pregunta muy importante. Si Loki es realmente tan peligroso, ¿cómo terminó en ese estado? Porque algo no encaja. La mayoría de los gigantes conoce a Loki por las historias que han escuchado durante años, pero no estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos. Ellos solamente conocen una versión de la historia. Y esto es algo que Oda ha utilizado muchas veces en One Piece. Personajes que fueron llamados monstruos por el mundo terminaron teniendo una historia completamente diferente detrás. Eso ocurrió con Robin, quien fue conocida como una niña demonio, con Franky, que fue visto como un delincuente, e incluso con otros personajes que al principio parecían enemigos, pero después demostraron tener una razón detrás de sus acciones. Por eso, con Loki ocurre algo parecido. El episodio no nos dice todavía si es un héroe o un villano. Lo único que hace es mostrarnos que detrás del nombre del príncipe maldito puede existir una historia mucho más grande de lo que todos imaginan. Curiosidad número 3. El momento donde Loki vuelve a levantarse cambia completamente la imagen que teníamos de él. Durante gran parte del episodio, Toei nos hace pensar que Loki está completamente acabado. Su cuerpo está lleno de heridas, parece inconsciente y todos creen que apenas tiene fuerzas para moverse. Pero entonces ocurre uno de los momentos más impactantes del capítulo. Loki comienza a reaccionar y, aunque su estado sigue siendo terrible, hay algo que no ha perdido, su presencia. Ese instante cambia completamente la sensación de la escena. Porque segundos antes parecía que estábamos viendo a alguien derrotado, pero cuando Loki se levanta sujetando a Ragnir, la atmósfera cambia por completo. Ya no parece una víctima esperando ser salvada. Parece alguien que, incluso después de recibir una cantidad enorme de daño, sigue teniendo una fuerza y una voluntad capaces de intimidar a todos los que están presentes. Y aquí Toei hace algo muy importante con la dirección del episodio. No solamente muestra que Loki se levanta, sino que utiliza las pausas, la música y las reacciones de los demás personajes para transmitir una sensación de peligro. La escena funciona porque primero nos hace sentir lástima por Loki y después nos recuerda por qué todos en el BAF le tienen tanto miedo. Ese contraste es lo que hace tan poderosa esta presentación. En cuestión de segundos pasamos de pensar que Loki estaba derrotado a preguntarnos qué clase de poder tiene realmente este gigante para que incluso herido siga causando esa reacción en los demás. Curiosidad número 2. Ragnir no es solamente un arma, representa mucho más de lo que parece. Uno de los detalles que muchos espectadores pueden pasar por alto está relacionado con Ragnir, el arma que Loki sostiene en el momento final del episodio. A simple vista parece simplemente un arma enorme digna de un gigante, pero la forma en la que Toei presenta esta escena nos deja entender que hay algo más detrás. Ragnir no aparece como un objeto cualquiera, sino como una extensión de la propia identidad de Loki. En One Piece, las armas y objetos importantes casi siempre tienen un significado más profundo. No son solamente herramientas para luchar, sino símbolos que representan la historia y la voluntad de un personaje. La espada de Zoro representa su camino para convertirse en el mejor espadachín, el sombrero de paja representa una voluntad que ha pasado de generación en generación, y ahora Ragnir parece estar conectado con todo lo que representa Loki. Lo curioso es que cuando Loki recupera la libertad, no intenta demostrar su fuerza atacando inmediatamente ni haciendo una demostración exagerada de poder. Lo primero que hace es tomar Ragnir. Ese pequeño detalle dice mucho. Es como si después de tantos años encadenado, ese objeto fuera una de las pocas cosas que todavía le recordaban quién era realmente. Además, la escena tiene un contraste bastante interesante. Durante todo el episodio escuchamos que Loki es un monstruo peligroso, alguien que debe permanecer encerrado para proteger el BAF. Pero cuando finalmente aparece libre, lo primero que vemos no es destrucción, sino a un personaje recuperando algo que parece formar parte de su propia esencia. Y eso hace que la pregunta sobre Loki sea todavía más grande. ¿Estamos realmente frente al monstruo del que todos hablan o frente a alguien cuya historia todavía no conocemos? Curiosidad número 1. El despertar de Loki no fue una simple liberación, fue la presentación de una nueva pieza clave en el BAF. El momento final del episodio 1171 consigue algo muy difícil. Después de más de 20 minutos construyendo dudas, rumores y miedo alrededor de Loki, Toei logra que el espectador cambie completamente de opinión en apenas unos segundos. Al principio del capítulo vemos a un gigante herido, cubierto de sangre y aparentemente derrotado. Pero al final vemos a alguien que, con solo levantarse y sostener su arma, consigue cambiar por completo la atmósfera del lugar. Y aquí está el verdadero punto importante. El episodio no busca responder quién es Loki. No nos dice si realmente es un villano, si fue malinterpretado o si los gigantes tienen razón al temerle. Lo que hace es algo mucho más inteligente, convertirlo en un misterio. Porque en One Piece los personajes más importantes muchas veces no aparecen con todas las respuestas. Aparecen con preguntas. Personajes como Barba Negra, Dragon, Imu o incluso muchos miembros de la tripulación de Roger fueron presentados de esa manera.
Primero conocemos el impacto que tienen en el mundo y después poco a poco descubrimos la verdad detrás de ellos. Con Loki ocurre exactamente eso. Todo el BAF tiene una opinión sobre él, pero nosotros todavía no conocemos su versión. Y ahí está la magia de esta presentación. Oda consigue que un personaje que prácticamente no había tenido protagonismo se convierta en una de las mayores incógnitas del arco. Porque la pregunta ya no es solamente qué tan fuerte es Loki. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurrió realmente para que un gigante con semejante presencia terminara encadenado durante tantos años? Y esa respuesta puede cambiar completamente la forma en la que entendemos la historia de El Baf. Y hasta aquí llegamos con el análisis del episodio 1171 de One Piece, un capítulo lleno de detalles que nos dejan más preguntas que respuestas sobre el verdadero papel de Loki en el BAF. Si te gustó el contenido, recuerda apoyar a Soy Nakama con tu like, suscribirte y dejar en los comentarios qué opinas de este misterioso gigante.